Pues, si os parece, como para intentar no irnos demasiado de la hora, si queréis, vamos arrancando. Como Fenomenal, Eva, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estupendo. bienvenidos a todos al estudio de Emociones en Banca del año 2024. Es un placer para nosotros estar aquí. Soy Elena Alfaro, CEO de Emo Insights, para los que no me conozcáis, y estoy con Gonzalo Martín Vivaldi, que es Hola. CEO de la compañía. Bueno, este año además os damos la bienvenida a todos los señores de la prensa que nos acompañáis año a año y también, por supuesto, a profesionales y directivos tanto del sector de la banca como de otros sectores que estáis interesados por el mundo emocional y que os habéis sumado a esta iniciativa que hemos tenido con motivo de nuestro 14 aniversario, porque ya llevamos 14 años en el mercado. Totalmente. Entonces vamos a compartir aproximadamente una hora con vosotros y para seguirnos también o si queréis compartir en redes, hay un hashtag que es Emobanca, ¿vale? Para que podáis acceder a toda la información que se va a compartir. Deciros que vamos a estar tocando 6 apartados durante esta hora con vosotros, que van a ir desde la introducción y metodología a todo lo que es el estado emocional del sector y los reconocimientos de aquellas compañías que pensamos que lo están haciendo o que están esforzándose mucho en todo lo que tiene que ver con las emociones del cliente. Haremos una pequeña introducción al segundo informe del estudio de emociones en los seguros bancarizados, que ya llevamos 2 años haciéndolo, precisamente a colación de este estudio, para terminar con unas conclusiones y un poco entrar en lo que va a ser un overview de lo que es el estudio. Obviamente, a mí me voy a entrar solamente en la parte introductoria, luego daré paso a los datos, que es lo que estáis todos esperando, pero sí me gustaría este año hacer un recordatorio y énfasis en algo que, bueno, que parece que ya tenemos desde nuestra perspectiva bastante asumido, pero luego te encuentras en el mercado con realidades que no son tan así. Y es que a pesar de que, bueno, pues no, parece que no nos falla la presentación. Darnos un segundito porque no parece que avanza. Se ha quedado congelada. Vamos a... Ahí. Perfecto. Gracias, Gonzalo. El tema de la tecnología y el directo. Bueno, os decía que, bueno, que yo querría hacer un recordatorio porque, sobre todo con las conversaciones que voy manteniendo con directivos y con profesionales, a pesar de que hace más de una década que la neurociencia ya demostró que la toma de decisiones no es racional, sino que es emocional y que al final intentamos justificar lo que hacemos racionalmente, y que ya hay otras investigaciones, como por ejemplo esta que veis aquí por Gerald Thalman de la Facultad de Comportamiento de Mente y Cerebro de la Universidad de Harvard, que dice que el 95% de la toma de decisiones es inconsciente y emocional, pues seguimos preguntándonos en las organizaciones por qué ocurren las cosas. Y al final las cosas ocurren porque hay detrás una serie de detonantes emocionales y hay detrás una serie de emociones. Y muchas veces os escucho: "Jo, es que tenemos un problema con las bajas, es que necesitamos mejorar las recomendaciones", pero no estáis muchas veces haciendo referencia a lo que ocurre detrás de esas bajas o de esas emociones. Y me lleva a plantearme que también es verdad que en las organizaciones la mayor parte de las veces nos guiamos por modelos académicos, ¿no? Y al final, en experiencia de cliente, durante bastantes años, pues hemos estado guiándonos, por ejemplo, desde el año 1988 por el mundo de las expectativas del cliente, ¿no? Y medíamos las expectativas según el modelo SERQUAL de Parasunaman. Luego vino e hizo bastante eclosión la situación de que esas expectativas al final estaban recogidas en un estado emocional resumen que era la satisfacción, y todas las compañías empezaron a medir satisfacción. Y más adelante, que es un poco yo creo que en la situación en la que nos encontramos actualmente, bueno, se impuso un indicador que en las recomendaciones de clientes, todos, muchos de vosotros trabajáis y conocéis el NPS, y yo creo que nos hemos quedado un poco en ese punto, ¿no? Y hay que recordar que también a nivel académico ya está refrendado por metodologías fiables y sostenibles, pues que las emociones son muy importantes. Ya en el 2007, Colin Shaw escribía el ADN del Customer Experience y hacía una mención expresa a las emociones. Nosotros en el 2012 sacamos un artículo que fue reconocido por las Business Strategy Review de la London Business School, donde planteábamos esa conexión que existía entre las emociones y los comportamientos de los clientes. Y en el 2015, bueno, pues como si nos hubieran escuchado, Matthew Thorifas y Lemon
en Harvard, en la Harvard Business Review, escribieron precisamente sobre la importancia de las conexiones emocionales con los clientes que venían a referenciarse a los fans, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros necesitamos para gobernar las organizaciones es entender primero que las emociones explican los comportamientos y tener modelos de referencia que nos permitan llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ahí un poco necesitamos modelos que expliquen la realidad y la realidad no es tan compleja, es bastante sencilla. Al final, los clientes, ¿qué hacemos? Pues percibimos cosas, tenemos de alguna manera sensaciones, emociones, también tenemos experiencias con los procesos que ofrecen las compañías, de ahí surge un estado emocional que da en unos comportamientos, que es los que a veces se encuentran las empresas de forma inesperada. Y si ponemos el ejemplo de Paula, pues oye, Paula la dan la hipoteca, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que tiene es una sensación de alegría y de agradecimiento, que todo eso le genera un estado resumen que cuando llega Marta y le pregunta por qué compañía le sugiere para hacer un trámite con su casa, pues inmediatamente recomienda la entidad, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede llevar a un modelo que es el que nosotros hoy vamos a presentar con los datos que os va a contar Gonzalo, donde se recogen no solamente los comportamientos que pretendemos de los clientes, sino también todos aquellos KPIs de la experiencia que nos llevan a esos comportamientos que van precedidos por las emociones de las que os estamos haciendo mención, y todo eso tiene mucho que ver con los procesos, con los detonantes emocionales que nosotros estamos produciendo en los clientes, con las experiencias y todo el Customer Journey que ya estamos habituados a manejar ese concepto dentro de las empresas. ¿Y cómo planteamos o cómo llegamos a este modelo? Pues este modelo lo hicimos a través de la ciencia y lo que hicimos fue 3 fases científicas. Una primera fase que en su momento nosotros nos reunimos con clientes e hicimos de profundización y de identificación. ¿Qué es lo que hacíamos? Nos reuníamos con una docena, 20 clientes de distintas entidades y hacíamos entrevistas en profundidad utilizando el neuromarketing, utilizando galvanometría, que nos permitía detectar cuando en un momento dado uno de esos clientes estaba teniendo un detonante o algo emocionalmente que tenía era significativo o que había que tener como referencia o como relevancia. Y todo eso lo que hacíamos era, después de esas entrevistas, todo eso se analiza, se identifican esas emociones que están presentes en el sector de forma común, lo que vamos a llamar, y luego va a hablar Gonzalo, que son las emociones sintónicas, y a partir de ahí empezábamos también a ver cosas, por ejemplo, como las que vais a ver aquí, ¿no? Que había una emoción que se llamaba frustración y que tenía que ver con la rigidez de los procesos, ¿eh? Que dice esta pobre Lisa, que dice, clienta de un banco que dice, les importas un pito, estas son nuestras reglas, esta es nuestra manera y tú a acomodarte. Bueno, pues eso lo sentimos los clientes y lo importante es poder llegar a esas conclusiones y introducirlo en un modelo que luego nos permita tomar decisiones. Más allá de esto, lógicamente, más allá de todo lo que era la parte de profundización y de identificación de esos estados emocionales, había que pasar una fase de cuantificación y de desarrollar indicadores emocionales, que esa es la segunda fase de nuestra metodología, para al final terminar con una potencia estadística importante que nos permitiera hacer predicciones y tomar decisiones, porque al final toda la información que recogemos en las organizaciones, si no puedes hacer nada con ella, pues de poco te sirve. Y es un poco la sensación que tengo últimamente en las conversaciones con vosotros, que bueno, que os quedáis ahí como, vale, tengo el dato, pero ¿y ahora qué? ¿Vale? Todo esto, evidentemente, nos ha llevado a desarrollar uno de los estudios que creemos más completos que hay en el sector, porque precisamente contemplamos todas las fases de ese modelo, desde el Customer Journey, donde vais a tener y tenéis información de todos los procesos barra experiencias que vive el cliente, que son hasta 12. En el caso también se recogen todo lo que son los triggers o esos detonantes emocionales, decía Elisa, les importas un pito. Tiene que ver con la rigidez en los procesos. Bueno, pues un detonante emocional sería que los procesos fueran rígidos. Luego todo eso impacta en las emociones que hemos hablado que vamos a tener, y Gonzalo va a entrar en algunas de ellas, pero que son 8 emociones sintónicas en el sector, que están explicando qué es lo que sucede luego en KPIs de la experiencia, como puedan ser, nosotros tenemos 3, EmoIndex, EmoCluster o EmoCES. También hay otros indicadores que nosotros medimos en nuestro estudio y que son más clásicos de esas metodologías que hemos hablado hace un segundo, que como es la satisfacción con la experiencia o el NPS. Y a partir de ahí podemos también inferir qué es lo que pasa con esos comportamientos futuros que, como veis, tenemos hasta 12 y que realmente van, pues, por ejemplo, por mencionar, para mí uno de los más relevantes es la defensa, pero vosotros ahora mismo estáis hablando mucho de la propensión a la fuga.
Al final, toda esta información nos permite también identificar tendencias en el sector, tendencias emocionales que nos permiten después implementar mejoras. Mejoras que además no siempre tienen que ver con desarrollo de grandes inversiones, sino que tiene mucho que ver con cómo comunicamos y con cosas muy emocionales. Por tanto, nos va a permitir implementar acciones y realizar innovaciones. De todo esto, lógicamente Gonzalo no va a poder entrar en la totalidad en lo que vais a ver, pero vais a tener un tráiler que yo creo que va a ser bastante interesante. Y ya antes de entrar en materia, simplemente como pie a lo que va a empezar a introducir Gonzalo, deciros que los datos que vais a ver están basados en un estudio que se ha desarrollado en el mes de enero. Siempre lo intentamos hacer en las mismas fechas para que haya comparabilidad. De hecho, este año, precisamente por nuestro aniversario, estamos poniendo a disposición de las compañías, pues fijaos más, pues casi una década de datos de estudio, ¿vale? Para que podáis ver lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Luego, está fundamentado en más de 3.000 encuestas que son a clientes particulares bancarizados en España. Y también es importante que nosotros este estudio lo hacemos sobre lo que considera el cliente que es su banco principal. Es decir, lo que Gonzalo considera como banco principal o lo que yo considero como banco principal, que no tiene por qué coincidir con la definición que vosotros tenéis internamente. Sí, a cada cliente le preguntamos con cuántos bancos trabaja y de ellos nos dice él de forma declarativa cuál es su banco principal y es sobre ese sobre el que se conduce la encuesta y se miden todos los aspectos emocionales que vamos a ver a Que, continuación. por ejemplo, para mí es en el que tengo el trato diario, no sé, para Gonzalo, En el pues, que tengo la hipoteca. por ejemplo. Y al final, todos estos datos, lo que hacemos es que para mantener la representatividad del sector, ¿vale? Lo que hacemos es ponderarlos por el volumen de depósitos, ¿vale? Gestionados por las entidades y la fuente es la Asociación Española de la Banca y CECABANC. Sí, al Así que, final, como fijamos cuotas para las entidades, a la hora de dar un dato del sector que sea representativo, pues como no hay una fuente única que nos diga cuántos clientes particulares tiene cada una de las entidades de los bancos, pues utilizamos el volumen de depósitos gestionados para dar ese dato a nivel sectorial. bueno, ahora va a entrar Gonzalo y si os parece, al final de la sesión daremos un poco el paso al turno de preguntas, priorizando a los señores de la prensa en primer lugar y luego a continuación, pues evidentemente vamos a intentar responder todo lo que podamos y si no, no os preocupéis porque luego por privado o a nivel particular vamos a poder entrar en todo lo que necesitéis. Así que sin más dilación, te paso el testigo, Gonzalo. Pues muchas gracias, Elena. Bienvenidos a todos. Ya el 12º estudio de emociones en banca. Han llovido bastante desde que presentamos el primero. Para que os hagáis una idea, en aquel momento no había ni siquiera todavía apps para relacionarse con el banco, ¿no? Pues bueno, todo este proceso, estos más de 10 años analizando el sector, dan para mucho, pero lo primero que vamos a hacer es centrarnos en los resultados, ¿no? Y los resultados, para que sea bastante fácil que lo sigáis, lo que vamos a hacer es seguir el modelo en orden inverso. Hombre, lo primero que queremos es que los clientes sean fieles, nos recomienden, nos defiendan. Bueno, pues vamos a empezar con los resultados en cuanto a esta parte, de lo que queremos que hagan los clientes, la conclusión. Es decir, todo lo que hagamos y todo lo que vayamos a ver hoy tiene un fin y un objetivo y es que los clientes permanezcan, que compren más, que nos recomienden y por tanto eso se traduzca en negocio. Bueno, pues tenemos una serie de comportamientos. Fijaros, esta es la probabilidad de 0 a 100 que de los clientes del sector bancario dicen que van a permanecer un año más con su banco principal, que van a recomendar a su banco, que van a hablar en positivo, que este banco, que hoy es día su banco principal, va a ser su primera opción de ahorro o inversión, o incluso, como decía Elena, un comportamiento muy importante y sobre todo es porque es propio de los fans, que un cliente sea capaz de defenderme frente a otro banco cuando se produce la ocasión en una conversación, ¿no? Bueno, pues un poco por poner el punto de partida en esa métrica que seguro que todos conocéis y que estáis midiendo, el NPS, pues bueno, el NPS medio del sector, fijaros que se sitúa en un menos 13%. Fijaros cómo, oye, hay diferencias importantes y ahora es otra de las cosas que vamos a ver. El sector bancario es un sector en el que existen bastantes diferencias entre esas 17 entidades que hemos visto que estamos analizando en este año 2024. Por ejemplo, ING pues es el que alcanza el mayor NPS con más 51. Pues, hombre, en esos 17 bancos, fijaros que el que más alcanza, en este caso NPS, es más 51 y el que menos, menos 51. Es decir, hay 100 puntos de diferencia en el NPS entre el máximo y el mínimo del sector. Es un sector en el que las diferencias emocionales y de experiencia que veremos ahora se traducen en diferencias importantes a la hora de recomendar tu entidad y, por tanto, de ese NPS. La otra cuestión que cada vez además nos ponéis más de manifiesto cuando nos reunimos con vosotros es el tema de la permanencia. Bueno, pues tenemos una permanencia media alta, es decir, comparativamente con otros sectores no estamos mal, un 74,8 de 0 a 100.
los clientes se manifiestan bastante propensos en lo general a permanecer con su banco, pero como tenemos la métrica para cada cliente, al final sabemos si un cliente tiene una probabilidad media-baja de permanecer y por tanto es un posible sector. Es decir, para cada entidad podemos saber cuántos de los clientes nos están diciendo, ojo, que yo no aseguro mi permanencia en los próximos 12 meses. Bueno, en el sector es 1 de cada 4, un 25%, llegamos hasta el caso de Unicaja Banco, que luego veremos por qué, pero un 41% dicen, ojo, que no tengo una probabilidad muy alta de permanecer. Lo bueno es que también nos permite ese tipo de análisis preguntarle, bueno, pues oye, si no vas a permanecer o en el caso de que no decidieras permanecer, ¿cuál sería el banco más probable para la fuga? Bueno, pues mira, un 36% le dice, mira, ni lo he pensado. Un 16% le dice un banco del que ya es cliente, ya trabaja con ese banco, aunque ahora mismo no es su banco principal, es Unicaja, pero dice, oye, pues me iría a otro banco que ahora mismo es secundario. Y un 49% nos dice un banco con el que no trabaja, pero que ya tiene claramente identificado, ¿no? Pues para que veamos el ejemplo de Unicaja, pues las menciones más numerosas han sido a ING, al Banco Santander o a BBVA, ¿vale? Esto, evidentemente, va a depender mucho dependiendo del banco que estemos analizando, ¿vale? Tanto en volumen de posibles sectores como en el destino que ya tienen en mente sus clientes en el caso de fugarse, ¿no? Si nos vamos un paso antes, a la hora de explicar y entender, oye, ¿por qué se producen estos comportamientos? ¿Por qué un cliente decide permanecer o no? ¿Por qué un cliente decide recomendar? Pues entramos en lo que son los KPIs, es decir, esos indicadores resumen de toda la experiencia que el cliente tiene con nosotros y que estoy seguro de que también o estáis midiendo o habéis medido en algún momento, ¿no? Pues la satisfacción del cliente, que nosotros como tenemos un origen, ¿no? que hemos trabajado con con Glass4Net. Glass4Net, que es la persona que ha desarrollado el American Customer Satisfaction Index y un poco el padre de la satisfacción del cliente, pues lo medimos en 3 ejes: la satisfacción general con tu compañía, con tu banco, la satisfacción en relación a las expectativas, es decir, en función de lo que tenías antes de contratar, qué te has encontrado, y la satisfacción en relación a lo que sería el banco ideal, ¿no? Pues esos 3 ítems nos dan una satisfacción media que, como vemos, y para que entendamos que el modelo predice, es un gran predictor del NPS. Aquí estamos viendo, en función del nivel de satisfacción de 1 a 10 que nos ha dado un cliente, cuál es su NPS, ¿no? Pues los que nos han dado un 1, el 99%, o sea, el NPS es menos 99%, con lo cual casi todos son detractores, ¿vale? Con lo cual, eso, en cuanto vamos subiendo, ya en el 7 o en el 8, el NPS empieza a positivizarse, y si nos ha dado un 9 o un 10 en el nivel de satisfacción, pues tenemos muchos promotores y muy pocos detractores, con lo cual es evidente que esa relación causal entre la satisfacción y los comportamientos futuros, en este caso el NPS, existe. Y luego un indicador que llevamos ya 3 años apostando por él, porque es verdad que es otra de las cuestiones que vosotros mismos nos habéis puesto de manifiesto y que hemos visto en muchos sectores, sobre todo muy ligado a la digitalización, es el esfuerzo, ¿vale? No sé si lo estáis midiendo, en algunos casos sabemos que sí, en otros no, pero es un tema importante, ¿no? Le estamos preguntando al cliente, bueno, si entendemos esfuerzo a la hora de relacionarte con tu banco como la cantidad de tiempo que necesitas invertir en tu día a día financiero, la dificultad a la hora de realizar trámites y operar, y la carga mental que te supone conseguir lo que necesitas de tu banco, ¿hasta qué punto relacionarte con tu banco principal te supone muy poco esfuerzo, un 0, o mucho esfuerzo, un 10, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, dado que es un sector ya bastante digitalizado, vemos que el esfuerzo medio es bastante bajito. Bueno, en esa escala de 0 a 100 estaríamos en 35,7, pero también hay diferencias relevantes. No tantas entre unas compañías y otras, pero por ejemplo, en este caso OpenBank consigue que el esfuerzo percibido de sus clientes pues sea 19,4, ¿vale? Si vemos la diferencia entre el primero y el último del sector, pues también es importante, no es tanto como hemos visto a nivel NPS, porque el esfuerzo tiene más que ver con lo que es reducir las emociones negativas, evitar fricciones, y bueno, pues es una cuestión que en el sector bancario, afortunadamente, esto ya está superado, no tanto como en otros sectores que medimos, ¿no? Y luego ya entramos en la parte fundamental de lo que nosotros venimos a aportar, ¿no? Oye, pues todo esto está muy bien, la satisfacción me convence que es algo que tengo que medir, los comportamientos futuros, pero ¿cómo los gestiono, no? ¿Qué es lo que anticipa y, por tanto, lo que yo puedo gestionar en el corto plazo para que mi satisfacción de mis clientes aumente, que su nivel de esfuerzo disminuya y que se comporten como yo quiero, ¿no? Pues lo primero que voy a hacer es resumir muy brevemente estas 8 emociones que sabéis que son las que hemos denominado sintónicas en el sector bancario y que, por tanto, vamos a hacer referencia constantemente en el estudio. Hay 8 emociones fundamentales que sienten todos los clientes con respecto a su banco en el sector. Hay 4 que tienen que ver con las expectativas que tienen antes de contratar y cómo esas expectativas se cumplen o no en función de su experiencia. Oye, si se cumplen, si mi banco es como esperaba, todo funciona bien, no hay sobresaltos, se genera confianza.
la emoción más importante del sector, porque es cumplir lo que el cliente espera, ¿vale? Si no solo la cumplimos, sino que somos capaces de superar esas expectativas, pues se genera sorpresa positiva. Es una emoción muy buena porque estamos haciendo más de lo que el cliente espera de nosotros. Si por el contrario defraudamos las expectativas, lo que se genera es decepción, mi banco me ha decepcionado, y ojo con que seamos contrarios a lo que el cliente espera de nosotros, porque entonces se genera inseguridad, que es una emoción muy potente y que provoca además comportamientos muy rápidos del cliente, que afortunadamente no estamos en ese momento en el sector en el que esté muy presente. Pero ojo con la inseguridad y sobre todo en momentos en los que los productos vuelven a ser relevantes, como nos encontramos ahora por el cambio de tipos, tal, seguridad, transparencia, tal, ahí la inseguridad es relevante. Y luego hay otras 4 emociones que tienen que ver directamente con las experiencias que tienen los clientes a la hora de relacionarse con su banco. Oye, cometes fallos de vez en cuando, no eres perfecto, pues esto está muy relacionado con mi interacción con los canales de contacto, con mis comunicaciones con el banco, pues genera irritación. Si ya no es una vez, es algo más sostenido en el tiempo, es algo que ya estoy percibiendo en mi banco que no me gusta, lo que se genera es frustración. No consigo Lo hemos hacer, visto en Elisa. exacto, esa frustración, no consigo que el banco se adapte a lo que yo necesito, ya no me gusta tu actitud, tu forma de ser, ojo con esta emoción, ahora veremos por qué. Y en sentido positivo, agradecimiento, soy capaz de que el cliente perciba que me adapto a él, que le entiendo, que me esfuerzo por adaptarme a sus necesidades, que personalizo los productos y servicios, y la alegría, que está muy relacionada en banca con recompensa, recompensa desde el punto de vista de remuneración, desde el punto de vista de comisiones, también de fidelización de cliente, de políticas de obra social y solidaridad, ¿vale? Es un tema que hasta ahora ha estado un poco más apagado por cómo estaba en los tipos de interés, pero está cobrando relevancia y que por tanto ya estamos viendo el año pasado y sobre todo este que la alegría es una emoción que gana peso en el estudio. Y luego a raíz de estas emociones que nosotros medimos en presencia e intensidad, pues hemos generado estos 2 indicadores que resumen emocionales, que es el Emo Index, una balanza emocional entre las emociones negativas sentidas y las positivas y su intensidad. Siento más negativo, pues me voy a la parte negativa, por eso va desde -100 a +100, si es que siento más las emociones positivas, ¿vale? Y luego el Emocluster, que a cada uno de los clientes, como tenemos su Emo Index, pues podemos clasificarle emocionalmente, desde los fans, que son aquellos muy vinculados emocionalmente con su banco, hasta los oponentes, que son aquellos que están muy desvinculados. Con lo cual, es un poco para poner en contexto los resultados que vamos a ver, porque vamos a ver ya lo que es el Emo Index del sector. Bueno, hemos cogido un arco temporal de 10 años. El sector estaba en el año 2014 en 19,9 puntos en el Emo Index, ¿vale? Acordaros de -100 a +100, 19,9. ¿Qué vimos? Los primeros años, muy impulsado por todo el cambio de modelo de relación, por la digitalización, tuvimos un ciclo expansivo muy importante. Yo creo Fijaros, que había 2 cosas, ¿no? Está también la banca, primero yo percibía que había como mucho más, se volcaba muchísimo más en toda la parte de experiencia y calidad del cliente. Son años donde se han hecho muchos customer journey, sí, sí, ¿verdad? mucha mejoría. Toda la parte digital. Exacto, toda la parte digital, que se notaba desde el punto de vista de la eliminación de emociones negativas, que se pulían esos procesos con los journeys, con toda la digitalización. Eso se fue agotando. Fijaros que ya vimos que en el año 2019-2020 el sector estaba parado emocionalmente. Ojo que el 2020 es enero, todos los años de enero es prepandemia. Ahí nos sitúa el Emo Index en 37,4 puntos. ¿Qué pasó después? Bueno, pues fijaros que tuvimos 2 batacazos relevantes en la vinculación emocional del cliente en el año 2021 y 2022, que ese batacazo se frenó en el año 2023, estábamos en 24,9, y lo que observamos este año es probablemente, bueno, el primer incremento en la vinculación de los clientes desde el año 2018 y probablemente lo que creemos que puede ser un inicio de un ciclo expansivo desde el punto de vista emocional en la vinculación del cliente, ¿no? Muy ayudado Y por que los es una productos, oportunidad, etc. porque cuando uno está en unos niveles emocionales evidentemente más positivos, está más receptivo a cualquier cosa. Totalmente. De hecho, creemos que hay más margen para generar emociones positivas y vincular a los clientes en los próximos años. Esto es a nivel sector. Bueno, pues vamos a ver si realmente hay diferencias entre los distintos bancos que estamos analizando, ¿no? Pues el líder de la vinculación emocional de los clientes por el Emo Index vuelve a ser Banco Mediolanum. Fijaros que la media de sus clientes es 75,6 puntos, claramente destacado sobre el resto. Después tenemos en un segundo escalón casi empatados a Openbank y ING, ¿vale? Con 57 puntos en el Emo Index. Un poquito más abajo, 10 puntos más abajo, nos encontramos con Cucha Laboral y Evo Banco, con sus 47 puntos. Por encima de los 40 todavía tenemos ahí a Cajamar, con 42 puntos en ese Emo Index, claramente todos todavía por encima de la media del sector.
Entre 35 y 40 puntos de Moindex tenemos a Imagine, a Triodos, a Bankinter y a BBVA. Un poquito más abajo, pero todavía por encima de esa frontera de los 30 puntos, tenemos al Banco Santander y a Kutxabank. En la media del sector estarían Sabadell y Abanca, y ligeramente por debajo encontramos en primer lugar a Ibercaja y luego CaixaBank y Unicaja Banco. Bueno, pues que además todos sabemos que han tenido en los últimos años marcados por un proceso de integraciones, ¿no? de diferentes fusiones y que, bueno, pues que eso emocionalmente también ha tenido alguna consecuencia que de momento no deja crecer todo lo que debería esa vinculación emocional de los clientes, ¿no? Y bueno, destacar pues primero el ranking porque además lo hace con Una una clara clara ventaja diferencia, ¿no? sobre Y el... además yo creo que es sí, corrígeme si me equivoco, pero parece que es la mayor puntuación que hemos visto en estos Sí, últimos años. es el máximo histórico de una entidad en el estudio. Habíamos llegado a ver 72, 73, pero 75 nunca. Así que sí, nuestra enhorabuena también a Banco Mediolanum por este resultado. Evidentemente, ya lo hemos visto, a nivel sector he subido 3,2 puntos, pero eso no quiere decir que todos los bancos hayan subido 3,2 puntos. Aquí lo veis. Hay bancos que en este último año, con respecto al año 2023, han subido 11,4 y hay bancos que han bajado 15, ¿no? Pues oye, no se trata aquí tampoco de señalar con el dedo a los que lo están haciendo mal, pero sí que, oye, pues nos gustaría dar un reconocimiento también a los que mejor han evolucionado el último año y están haciendo más por incrementar esa vinculación, ¿no? Pues el Banco Sabadell, porque ha subido 11 Es un poco el puntos. esfuerzo, ¿no? que están haciendo ellos Eso es. en Trabajar en estos trabajar temas. las emociones. Tenemos ahí a BBVA, tenemos a Cajamar, tenemos a Laboral-Cucha y tenemos a Banca, que son 5 bancos que claramente están subiendo la vinculación de sus clientes y claramente más que la media del sector, ¿no? Y es también relevante decirlo. Bueno, y si ha subido el Emo-Index, ¿esto a qué se debe? Que sabemos que hay 8 emociones, que son las que medimos, en las que nos sirven para saber si el Emo-Index pues sube o baja y explicarlo, ¿no? Pues bueno, pues lo que hemos visto este año básicamente es un aumento de las emociones positivas, lo que decíamos antes. Oye, ha aumentado la confianza, tanto en presencia como en intensidad. ¿Qué significa esto? Que hay más clientes en enero de 2024 que manifiestan sentir confianza con su banco principal que hace un año y que además esa confianza se siente de forma más intensa. Hay más experiencias que los clientes están identificando con su banco que les hacen sentir esa confianza, ¿no? El agradecimiento crece también ligeramente, un poquito menos. La sorpresa es sobrepasar las expectativas del cliente, 4,2% en presencia, 2,2% en intensidad. Perdón, que me he pasado. Y la alegría, ese 3,1%. Con lo cual, si ha aumentado el Emo-Index es porque han crecido las emociones positivas, porque desde el punto de vista de las emociones negativas no ha habido movimientos destacables. No hemos conseguido reducir aún más el dolor que tiene el sector, pero sí que lo estamos compensando con un aumento de todas estas emociones positivas. Ahora bien, esto es el diagnóstico, pero ya hemos dicho, nuestra intención, aportando nuestra metodología, nuestro modelo FEM, Feelings Experience Management, es también poder deciros por dónde hay que trabajar. Bueno, pues a la hora de explicar ese KPI, que es la satisfacción de la experiencia, ¿qué tengo que trabajar antes? ¿Aumentar las emociones positivas o disminuir las negativas? ¿Vale? Esto que vamos a ver es a nivel sector. Luego, cada una de las entidades, en función de su situación, de emociones, etcétera. Sí, por poner un ejemplo básico de pareja, ¿vale? Cuando tengo un problema con mi marido, ¿qué tengo que hacer para mejorar esa situación? ¿Seguir haciendo cosas que le gustan o dejar de hacer aquellas que no le gustan? Bueno, pues aquí lo que sabemos es cómo contribuye una cosa y la otra. Eso es. Ahora mismo, a nivel positivo o negativo, vemos un empate casi técnico entre emociones positivas y negativas, 52 las negativas, 48 las positivas, con lo cual cualquier cosa que hagamos, tanto en positivo como en negativo, va a mejorar la satisfacción de los clientes, pero también sabemos que hay 4 emociones positivas y 4 negativas. Bueno, pues dentro de ese 52% que pesan las negativas, un 21% es la frustración, con lo cual la frustración, esa capacidad que el cliente consiga hacer conmigo como entidad lo que él quiere, es lo primero que tendría que mejorar desde el punto de vista de las emociones negativas, porque es la que más contribuye, la que más genera satisfacción y por tanto la que más genera esos comportamientos que queremos que el Que cliente era realice. precisamente la que apuntaba Elisa al principio. Totalmente, era la que me apuntaba y además la que hemos visto que por primera vez es la primera, que hasta ahora era la excepción, ahora lo vamos a ver. Y luego la confianza. La confianza, cumplir las expectativas del cliente sigue siendo un must. O sea, yo no puedo no cumplir lo que el cliente espera de mí. Fijaros que pesa un 19% dentro de ese 48%. Hay otras emociones que también son relevantes y ya como os avanzaba antes, la alegría está ganando peso, pero sí que es verdad que cuando comparamos, como el modelo lo tenemos calculado todos los años, con otros años, pues por ejemplo estamos viendo que la confianza sigue siendo la primera positiva, pero ojo, que está perdiendo relevancia, está ganando relevancia la alegría, la sorpresa o el agradecimiento, y en el caso de la frustración es al contrario. El año pasado pesaba un 16%, este año un 21%. Está ganando mucha
mucha relevancia a esta emoción, con lo cual hay que trabajarla si lo que queremos es aminorar las emociones negativas y mejorar los KPIs y los comportamientos de los clientes, ¿vale? Todo esto a nivel emocluster, esa segmentación emocional de los clientes, pues se ha traducido en no muchos movimientos con respecto al año anterior, pero sí dos relevantes en los extremos. Hay menos oponentes que el año pasado había un 20% y este año un 17% en el sector, y hay más fans, un 16% frente a un 19%, lo cual no deja de ser una buena noticia porque veníamos de 5 años consecutivos en el que el número de fans del sector estaba bajando, ¿vale? Y bueno, aquí lo que podemos ver es hasta qué punto cada una de las entidades consigue tener más fans o menos opponents entre sus clientes. Por poner un ejemplo de lo que debería ser un caso de éxito, ya lo hemos dicho, es el caso de Banco Mediolanum, que consigue que tan solo un 1% de sus clientes sean oponentes, es decir, que estén muy desvinculados emocionalmente, y por el contrario, un 57% de ellos sean fans, o sea, que están muy vinculados, lo cual es muy, muy importante para luego los comportamientos que deseamos que realicen, ¿vale? Y por último nos vamos a las causas, ¿vale? Bueno, las emociones ya sé cuáles son, sé que están subiendo las positivas, pero ¿qué está pasando desde el punto de vista de los procesos? Como ha dicho Elena, no podemos estar aquí analizando todas las emociones, tener en cuenta que, por ejemplo, los disparadores son 95, los momentos del Customer Journey son 12, vamos a hacer un pequeño tráiler para que entendáis qué es lo que está moviendo al sector. Hombre, pues hemos dicho que suben las emociones positivas, pues lo que están aumentando son esas experiencias, esos triggers emocionales que las generan, ¿vale? Si nosotros tenemos 42 disparadores emocionales que generan esas 4 emociones positivas, la confianza, la sorpresa, el agradecimiento, la alegría, solo 8 de esos 42 no han subido. El 81% ha subido, solo 8 no ha subido y ninguno ha bajado con respecto al año anterior. Por ver lo que no ha subido, lo que el sector no ha conseguido que se incremente con respecto al año anterior, pues en el tema de alegría tenemos el beneficio de acuerdos con otras empresas o me gusta su política de obra social y solidaridad. Esto no hemos conseguido que se perciba, se sienta más, se experimente más que el año pasado. En el tema de la confianza se preocupan por mí, no soy un número más. Esto tampoco ha aumentado. Y sobre todo el agradecimiento, ¿vale? Me ofrecieron condiciones personalizadas y adaptadas, asume su responsabilidad cuando cometen un fallo, su personal es proactivo, me ofrecen créditos preconcedidos o puedo hacer a través del móvil todo lo que necesito. Son otra vez de las cuestiones que no han mejorado con respecto al año pasado. Todo lo demás, desde el punto de vista positivo, ha mejorado, por lo cual pues, es evidente que hay más sentimiento de emociones positivas porque hay más cuestiones concretas que a los clientes les están desencadenando esas emociones, ¿no? Y eso lo bueno es que también lo podemos meter en el modelo, ¿vale? Pues ya sabemos qué emociones pesan más. En el caso de las negativas hemos visto la frustración, pues de los disparadores que hay en frustración, no me acuerdo ahora, pero 12, 14, lo que también tenemos un orden de prioridad. Y de esos 14, ¿cuál es el que más va a mejorar que mis clientes estén menos frustrados? Bueno, pues el modelo a nivel sector, de nuevo esto habría que calcularlo para cada entidad, nos dice un tema importante de no importa que seas cliente ni la antigüedad, solo quieren exprimirte, es decir, un tema de fidelización, la escasa rentabilidad de sus productos, ¿vale? Ya desde el año pasado notamos que el tema rentabilidad, con el aumento de tipos, está ganando mucho Que peso. también es un tema, lo hemos visto en otros estudios, en otros resultados, que al final muchas veces es temas de comunicación. Totalmente. Es que a lo mejor le hago llegar rentabilidad que ni siquiera percibe el cliente porque no se lo hemos contado. Exacto. La rentabilidad no solo es un tipo de interés, es un ahorro vía comisiones, es otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, la rentabilidad es algo que ya seguro que sabéis que cada vez tiene más importancia por la situación que estamos. Y luego el tema de los procesos, lo que decía Elisa, ¿no? Existe rigidez en los procesos, no son flexibles para adaptarse a mis necesidades. Pues es un tema muy importante y además igual de importante que el año pasado. Lo que sabemos es que estas 3 prioridades de la frustración eran las mismas que el año pasado. Por el contrario, en confianza, los 3 disparadores importantes se preocupan por mí, no soy un número más, son transparentes. El tema transparencia, cuando nos metemos en tema productos, tanto en financiación como en inversión, gana peso y existe una relación de beneficio mutuo con el cliente. Bueno, pues los 2 primeros están ganando, están subiendo en la prioridad que el modelo nos indica a la hora de acometer mejoras en la confianza, ¿no? Pues esto lo podríamos tener para las 8 emociones y priorizados todos y cada uno de los disparadores que componen cada una de las emociones, que las generan, que las desencadenan, ¿no? Esto es un poco el ejemplo de esas 2 emociones que hemos visto que son las 2 más relevantes a día de hoy. Y desde el punto de vista del Customer Journey, bueno, pues estos son todos los procesos que medimos, los canales de contacto, personal de la oficina, servicio de atención al cliente, el gestor personal, los que son canales digitales, la web, el móvil, el gestor digital, ¿no? Cuando nos contesta digitalmente, los productos, y ahí diferenciamos entre financiación e inversión, las comisiones, incluso las reclamaciones, pues lo que tenemos es, en primer lugar, los resultados del sector. Bueno, pues el personal de la oficina, de 0 a 100, en el sector obtiene una valoración media de 68,1.
el banco en el que menos se valora el personal de la oficina, 64,2, y el banco en el que más se valora, 84,9, ¿vale? Cual ya sabemos hasta qué punto hay diferenciación o no en cuanto a la valoración del personal de la oficina en cada uno de los bancos. Por ver otro ejemplo, pues en el caso de las reclamaciones, la media del sector es bastante más baja, 50 puntos, 45 el mínimo, 58 el máximo, ¿vale? Eso lo que nos permite en cada uno de los procesos es ver cómo está el sector y cómo diferencia cuál es ese arco competitivo entre el primero y el último. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el arco competitivo, esas son las cuestiones que más están diferenciando unos bancos de otros y por tanto que más están moviendo el sector. También es importante aquí que muchas veces presentamos estos resultados y la gente dice, ay, no me coincide el dato de reclamaciones. Hay que tener en cuenta que estos son reclamaciones percibidas, lo que el cliente percibe. A lo mejor ha hablado con alguien de la oficina, le ha transmitido su pesar y eso considera que es una reclamación. No tiene por qué coincidir con las reclamaciones registradas que tenemos internamente Eso en dentro de cuanto la al entidad. volumen. Sí, en cuanto a la gestión, pues una vez que el cliente dice que ha reclamado, se le pregunta, oye, ¿hasta qué punto pues, te han contestado bien, en tiempos, en solución ofrecida? Y eso es un poco lo que constituye esa valoración media, ¿no? Pero fijaros lo que os comentaba el arco competitivo. Hombre, si nosotros analizamos las diferencias, vemos que los canales digitales, la web, el móvil y el gestor digital son los que menos están diferenciando la experiencia. Esto no era así hace unos años. Ahí es donde veíamos más diferencias porque Diferencias. unas entidades se habían digitalizado mucho antes que otras. Pero ahora mismo ya todos han avanzado mucho. El cliente ya no premia que tú estés un poquito, que tú estés digitalizado, sino que te lo exige, ¿vale? Con lo cual te penaliza si no estás de acuerdo a su estándar, Se pero no te funciona un premia factor higiénico, un lo dan factor por higiénico hecho. Es más decir, que tienes que tener y eso es lo que nos dices. Oye, sí, entre el primero y el último hay una diferencia de 17 puntos, pero fijaros en los canales personales, como esa diferencia entre el primero y el último es más grande y sobre todo en los productos, lo que decíamos, los productos de inversión y las comisiones siguen siendo a día de hoy las cuestiones que más diferencian la experiencia entre unos bancos y otros, con lo cual son aquellas que, oye, hay que tener especial cuidado en este contexto porque es lo que va a hacer que un cliente pueda moverse, ¿no? Afortunadamente, si vemos la evolución contra el año pasado, si hemos visto que emocionalmente el sector ha mejorado, pues es porque también desde el punto de vista de la valoración de esos procesos del journey ha subido. En este caso, hemos destacado los tres que más han subido, pues los productos, las comisiones y la gestión percibida de las reclamaciones han mejorado con respecto al 2020. ¿Vale? Y ya tenemos el modelo completo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es un modelo causal, que lo que podemos ver es la descripción de lo que está pasando en cada una de esas fases, pero también el impacto de uno sobre otro. Lo hemos visto y a nivel triggers tenemos medidos 42 positivos, 53 negativos. Todo esto desde el punto de vista Customer Journey que acabamos de ver. Tenemos 8 emociones sintónicas, que son las que explican el Emo Index y el Emo Cluster. Eso genera un movimiento en los KPIs, en la satisfacción y en el MOCES, en el esfuerzo, y eso es lo que hace que el cliente permanezca, recomiende, hable en positivo, sea su primera opción o nos defiende, y por tanto que tenga menos desertores o que su NPS crezca. Pues esa causalidad no es que no la hayamos inventado nosotros, sino que está probada, ¿no? Lo acabamos de ver. Oye, desde el punto de vista de los triggers positivos, el 81% han mejorado con respecto al año pasado. Y además, sobre todo, el sector ha crecido en base a productos, comisiones y reclamaciones. ¿Eso que ha generado? Más emociones positivas, más confianza, más alegría, más sorpresa, más agradecimiento y por tanto que el Emoindex suba. La satisfacción también ha subido 1,8 puntos con respecto a hace un año y el esfuerzo ha bajado. Pues bueno, 1,2 puntos. Ha mejorado la probabilidad de recomendar, ha mejorado la probabilidad de que los clientes hablen en positivo de su banco y por tanto su NPS también ha mejorado con respecto al año pasado. y por poner un ejemplo práctico, eso quiere decir que si yo como entidad consigo subir, por ejemplo, el Emoindex en un 5%, yo podría bajar el número de desertores, por ejemplo, un 3,4%. Por ejemplo, ahora Es un poco lo que buscáis muchos de eso vosotros. es. Al final lo que nos dice es, oye, si yo soy capaz de ir hacia atrás en el modelo y gestionar las bajas en base a las emociones, en base al emo index, pues yo soy capaz de determinar hasta qué punto una mejoría emocional o una mejoría emocional en base a una emoción concreta contribuye a evitar fugas y a asegurar clientes que permanezcan en mi entidad, ¿no? Eso es un poco lo que queremos aportar con este modelo, ¿no? Pues ser capaz de hacer ese análisis causa-raíz, que podamos decir, si yo quiero que el cliente se comporte de una forma, cómo lo puedo hacer y además ser capaces de cuantificarlo estadísticamente. Y eso nos da lugar a lo que hemos visto desde el punto de vista del sector, a premiar a las entidades que lo están haciendo bien y que están también trabajando en que los resultados mejoren. Hemos creado dos categorías, lo que se veía en base al ranking, los campeones de 2024, bueno, ya hemos visto que
y el banco más emocional. Aquí tenemos los premios para cuando los podamos entregar en persona, que estamos deseando. El banco Mediolanum, pues que tiene un Emo Index de 75,6 cuando la media del sector es 28,1. El banco líder en recomendación de clientes, ya lo hemos visto, ING, 51% de NPS, el sector -13. Y el banco fácil para sus clientes, que tiene menos esfuerzo, ¿no? Es MOCES, ¿no? Pues Openbank, 19,4 frente al sector que es 35,7. Pero también es justo que premiemos a aquellos que están haciendo más esfuerzos porque esas métricas mejoren, ¿no? Y en este caso, en el último año, los que lo han conseguido son el Banco Sabadell, en cuanto al Emo Index, ha crecido 11,4 puntos, como veíamos, aunque el sector ha subido 3,2, pues el incremento es sustancial. Triodos, porque es el que ha conseguido mejorar más el NPS de sus clientes, un 19%, aunque el sector también lo ha mejorado, como hemos visto, y en facilidad, es decir, el banco que más ha quitado esfuerzo a la hora de relacionarse a sus clientes y por tanto ha mejorado en facilidad ha sido Imagine, que ha bajado el esfuerzo en 9,4 puntos y el sector solo en 1,2, con lo cual estos bancos también pues, tienen nuestro reconocimiento y el premio por trabajar y por haber evolucionado bien desde el punto de vista de esos tres indicadores claves que hemos visto que son Emo Index, NPS y esfuerzo. Y bueno, lo que decía Elena, no queremos extendernos mucho porque hay mucha información, pero sí que es verdad que es el segundo año que hacemos un informe específico sobre banca seguros, sobre los seguros bancarizados, pues los seguros que ofrece la banca. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones que sabemos que cada vez tiene más peso, ¿no? En cada uno de vuestros negocios. Es bueno tanto para el seguro como para el banco. Y bueno, lo que estamos analizando y tratando de cuantificar cómo es esa relación y cómo afecta emocionalmente tanto a los clientes del banco como a los clientes de los seguros que se contratan, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño tráiler, perdón, 4 datos. Lo importante primero es saber hasta qué punto ahora mismo los bancos están vendiendo los seguros de sus clientes. Bueno, pues un 36% de los clientes que tienen algún seguro ya tienen algún seguro contratado con su banco principal. Un 57% de los clientes que hemos entrevistado nos dicen que sí que tienen seguros, pero ninguno es con su banco, y un 7% nos dice que no, que directamente de momento no tiene ningún seguro contratado, ¿vale? Esto es importante también porque ya tenemos, como digo, el dato del año anterior. Se ve que ha aumentado. El año pasado era un 32%, este año ya es un 36% los clientes que tienen algún seguro con su banco principal. El sector sigue siendo un canal creciente de contratación de seguros de todo tipo, de distintos ramos. Nosotros medimos aquí salud, hogar, auto, vida, accidente, enfermedad o decesos. Bueno, pues en azul podéis ver aquellos que ya tienen contratado cada uno de estos seguros con su banco principal, por ejemplo, de salud un 7%, o de hogar, que ya sabemos que muchas veces va condicionando temas de financiación, etcétera, pues este porcentaje es mucho mayor. Un 24% de los clientes que tienen un seguro de hogar lo tiene con su banco principal. Aún así, un 49% lo tiene fuera de su banco principal. ¿Y eso qué nos permite? Bueno, en primer lugar, cuantificar la mejoría. O sea, hay más clientes que han contratado con salud o con hogar, por ejemplo, que el año pasado, pero en segundo lugar, saber hasta qué punto ese mercado de seguros, entre comillas, está siendo ya explotado por la banca. Por ejemplo, en salud, un 7% lo tiene con su banco, un 36% lo tiene por fuera de su banco. Bueno, pues ahora mismo el 7 del 43% ya lo está capitalizando la banca. ¿Vale? El potencial comercial de seguro salud, el 17%, ya podemos decir que lo tiene explotado la banca, ¿no? En el caso de hogar, esto sube a un 32%, por lo que acabamos de decir, condicionante de, oye, pues muchas veces un requisito a la hora de darte una hipoteca, etcétera. Eso hace que el potencial de este seguro esté siendo más explotado ahora mismo por la banca que otros, ¿vale? Uy, perdón. A ver si soy capaz de volver atrás. Y, por ejemplo, en el caso del seguro de salud, pues hay muchas diferencias entre cómo están las distintas entidades, los distintos bancos aprovechando este potencial. Hemos querido destacar, por ejemplo, el caso de CaixaBank, que, bueno, también sabemos que por la casuística que tiene de tener un seguro de salud potente, pues, y participado por él, pues tiene un 31% de ese potencial comercial ya explotado, ¿vale? Hay otras entidades que no llegan a esos porcentajes, pero Pero esto es importante también para marcar objetivos dentro de las eso es. organizaciones, porque muchas veces marcamos unos crecimientos que no se corresponden con el potencial que se tiene. Exacto. Lo primero que hay que determinar es el potencial que tengo dentro de mis clientes y lo segundo es fijarse una meta para aumentarlo, pero aumentarlo en base también a cómo se ofrece. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que preguntamos es, oye, ¿por qué has contratado este seguro a través de tu banco? ¿Vale? Porque pudiéndolo contratar, pues porque lo podemos diferenciar por estos seguros. Por ejemplo, podemos ver claramente que los seguros de hogar o de vida
pues se están contratando en muchos casos por obligatoriedad a ser un producto vinculado o para mejorar las condiciones de ese producto, ¿vale? Mucho más que el resto de seguros. Bueno, pues sabemos que los seguros de hogar y de vida pues están mucho más relacionados con esas financiaciones. Oye, porque sus condiciones eran ventajosas, fijaros. Un seguro de auto, un 40% lo está contratando con su banco porque le está ofreciendo buenas condiciones. Porque mejoraba las condiciones de mi relación con el banco. Fijaros, enfermedad. Y a lo mejor consigo que pues, me mejore la rentabilidad, que no tenga ningún tipo de comisiones, bueno, otra serie de cosas, ¿no? Hay que saber también por qué los clientes están eligiendo contratar estos seguros con el banco, pero no porque sea importante saberlo porque sí, sino porque eso hace que la valoración de la competitividad de esos seguros sea diferente. Aquellos que nos dicen que sus condiciones eran ventajosas o que confían en su banco y no busque otras opciones, fijaros que esa competitividad del seguro, una nota de 1 a 10, es más alta, 7,6, 7,7. Aquellos que dicen, oye, es que es obligatorio, ¿no? Me obligaron, me lo condicionaron, ¿no? A esa contratación a otro producto, pues las condiciones, la competitividad de las condiciones es menor. ¿Y por qué es importante esa competitividad? Que es que de eso depende el emoíndice del cliente con la banca, con su banco principal, fijaros. Le decimos, oye, de los seguros que tienes con tu banco principal, valórame la competitividad de esos seguros. Son seguros buenos que tú consideras competitivos. Si me dice un 1, su Emoindex está en menos 56,6 de ese cliente. Es decir, la relación con su banco Se ve condicionada por eso, bueno, fíjate. ha muerto. Es un oponente. Está conmigo, pero si pudiera, no lo haría. ¿Vale? En cambio, si me da un 9 o un 10, pues fijaros, es que estoy generando fans. Es decir, que no es solo importante vender productos y vender sobre todo seguros, sino saber hasta qué punto esa venta es bien percibida por el cliente, porque esa venta va a polarizar extremadamente su index, ¿vale? Y no solo hay que centrarse en la competitividad de las condiciones, que es importante, pero que muchas veces está influida por la experiencia. Hemos medido una serie de experiencias, en este caso en la contratación, para que los clientes nos digan hasta qué punto, oye, cuando han contratado un seguro con su banco, los han sentido así. Pues fijaros que el 58% dice que el personal que le atendió le aconsejó cuál era el mejor seguro de forma objetiva, ¿vale? Que no me intentó vender cualquier cosa. El 65% dice, oye, me quedaron claras todas las condiciones y coberturas al contratar el seguro, fenomenal. Pero ojo que también está diciendo que hay problemas. Un 61 dice, es que está muy bien, muy digital todo, pero tuve que ir a la oficina para firmar la contratación o consultar las condiciones, no pude hacerlo digitalmente, ¿vale? O un 38% dice, sí, pero no me gustan las compañías aseguradoras que ha elegido mi banco. No están a la altura de lo que yo espero de él. Yo tengo una imagen de mi banco, me está vendiendo un seguro de otra compañía y no estoy de acuerdo con esa compañía. Es un 38%. Y eso depende mucho de la entidad. De hecho, una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es que ING, que está muy bien emocionalmente, pues un 75% de sus clientes que tienen algún seguro contratado a través de su banco principal dice que no le gusta la compañía aseguradora con la que ha contratado ese seguro, ¿no? Pues es también para que entendamos que eso también está condicionando la relación del cliente con su banco, ¿vale? Hay diferencias. Y luego, pues evidentemente, esto es un estudio, o sea, un informe adicional aparte. En el estudio que hemos visto, pues, aparte de todo lo que tiene que ver con las distintas partes del modelo, tenemos más información. Sobre el cliente, pues tenemos datos sociodemográficos, sexo, edad, capacidad adquisitiva, ahorro, la caracterización como cliente, qué productos tiene contratados, hasta qué punto lleva más o menos años, segmentaciones, que ahora vamos a ver un ejemplo, más experiencias de clientes, si los motivos de elección de banco, los motivos de cambio de banco, el destino, ya lo hemos visto, de los posibles desertores, y sobre todo también una serie de tendencias, que es lo que ha comentado antes Elena, que nosotros profundizamos, ¿vale? Porque vemos que son cuestiones importantes para el sector, porque así nos lo manifestáis vosotros mismos y porque están moviendo emocionalmente al sector. Tenemos ciertos zooms sobre financiación, sobre inversión, sobre los neobancos, con cuántos clientes de nuestros clientes trabajan con un neobanco, con cuál, hasta qué punto eso hace que la vinculación de mi cliente se resienta porque necesita complementar con otro neobanco o no, la digitalización, hasta qué punto las distintas cuestiones que hace el cliente conmigo a través de mis canales digitales incrementa su vinculación o no, comisiones o cierre de oficinas, ¿vale? Simplemente hemos hecho un pequeño zoom para que veáis en temas segmentaciones. ¿Por qué? Porque es un poco lo que hemos visto que ha movido el sector en los últimos 10 años. Es decir, teníamos un sector que por ese prolongado periodo de bajos tipos de interés, pues lo que ha estado moviendo emocionalmente al sector y lo que más ha cambiado es la forma en la que todos nosotros nos relacionamos con nuestro banco. Pues en el 2015 el 64% de los clientes iban al menos una vez al mes
a su oficina bancaria, 64, ahora estamos en un 17, ¿vale? Es el punto naranja. En cambio, la serie amarilla es la app. Fijaros que en el año 2015 tan solo un 30% de los clientes entraban en contacto con su banco a través de la app una vez al mes. Ahora es impensable que la mayoría de los clientes no lo hagan, un 90%, ¿no? Pues no. Pues eso lo que nos hace es, oye, el tema del perfil relacional del cliente sigue siendo relevante porque en ese proceso hay quien a ese cambio lo ha adoptado antes o hay quien se ha resistido más y quien todavía está sufriendo, ¿no? Entonces hemos hecho una segmentación emocional en función de si un cliente se relaciona fundamentalmente con los canales digitales o también por los canales personales, el servicio de atención al cliente, el gestor personal o la oficina, ¿no? ¿Qué tenemos? Que un 47% del sector ya es, no exclusivamente, pero mayoritariamente digital. Es decir, yo entro en contacto con mi banco de forma muy habitual con los canales digitales y prácticamente no voy nunca a la oficina. Tiene que ser una vez al año, etcétera. Un 47% del sector ya está ahí. Hay un 40% que combina. Oye, todavía se utiliza de forma muy frecuente los canales digitales, pero todavía con una frecuencia entre semanal y trimestral, pues alguna vez va a la oficina, llama por teléfono o contacta con su gestor personal, ¿vale? El desconectado prácticamente no se relaciona con su banco, se mete una vez al mes en la web a ver su saldo o hacer alguna transferencia o va al cajero, pero no tiene mucha interacción, un 5% solo el sector. Y los asistidos, que son aquellos, oye, todavía no me adapto a los canales digitales, con lo cual no los uso y sigo teniendo un contacto bastante relevante a través de con los canales personales, ¿no? Pues para la cuantificación, es decir, ya podemos decir que el 87% del sector es digital, ¿vale? Pero exclusivamente digital un 47%. ¿Y por qué es importante? Porque es que esto lo que podemos hacer es calcular las distintas fases del modelo en cada uno de los perfiles y ver cuestiones muy relevantes. Fijaros a nivel Customer Journey. Nosotros lo primero que pensábamos es que el cliente asistido, que se está relacionando con su banco todavía en la oficina a través del gestor personal, pues iba a valorarlo más. No, no, lo está valorando peor que la media del sector, el personal de la oficina y el gestor. Quiere decir que sí, que se está relacionando por ese medio, pero que todavía tiene un sentimiento de pérdida con lo que tenía. Lo valora peor que el cliente digital, para que os hagáis una idea. O el tema del cliente digital. Está muy bien porque la app la valora por encima del resto, pero fijaros cuando llega el momento de una cuestión tan importante como es contratar un producto de inversión o tener un problema, una reclamación, como el hecho de operar exclusivamente con los canales digitales, hace que su valoración sea más baja. El que parece que está uniendo a ambos mundos y se está beneficiando de lo bueno de uno y otro es el cliente intensivo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de verlo en emociones positivas, que son las que hemos visto que más han crecido este año, pues vemos lo mismo. Oye, el cliente digital siente menos emociones positivas que la media. Es decir, podríamos decir que la digitalización es una cuestión necesaria porque reduce mucho la fricción y el esfuerzo del cliente y reduce mucho las emociones negativas, pero ojo, que no nos deja generar todas las emociones positivas que quisiéramos. ¿Vale? Y el asistido, fijaros, que está peor en algunas cosas, pero siente más sorpresa y más confianza que la media del sector. El desconectado, bueno, como veis, pues se ha desconectado por algo, ¿no? Porque valora peor los procesos, Vamos. exacto, valora peor los procesos, las emociones, etcétera. Pero fijaros qué importante, el que mayor index presenta es el intensivo, el que se relaciona omnicanal. El que menor esfuerzo percibe es el digital. O sea, sí que la digitalización está consiguiendo reducir ese esfuerzo operativo. Pero eso, como digo, se centra mucho en las emociones negativas. Tienen menos emociones negativas, pero ojo, que eso nos está impidiendo o nos está costando más que esos clientes digitales sientan sorpresa, sientan alegría, sientan confianza y sientan agradecimiento. Y al final, pues vemos claramente que hay dos perfiles que son los minoritarios en el sector, como son los asistidos y los desconectados, que tienen menor vinculación emocional, mayor esfuerzo percibido, menor probabilidad de recomendar y menor probabilidad de permanecer, ¿no? Pues esto nos permite en cada uno de los bancos saber hasta qué punto el perfil de cliente que tengo está sintiendo una serie de emociones, está valorando los procesos, porque pues, nos podemos llevar sorpresas, como diciendo, ah, no, soy el que más oficinas tengo y entonces mis clientes asistidos están felices. Pues no, puede ser que no, que estén menos felices que los digitales, ¿no? Pues eso es importante de saber y de cuantificar. Y luego, el tema del modelo de relación, como decíamos antes, es un tema que cada vez dentro de esa priorización del modelo está perdiendo peso porque ya ha habido muchos cambios, ya ese cambio de cómo relacionarme con mi banco cada vez es más evidente y más asumido por los clientes, pero sí que genera una gran polarización esa comparativa competitiva, ¿vale? El hecho de que yo le diga, oye, los canales digitales de tu banco, ¿cómo están? ¿Están mejor, mucho mejor, peor, mucho peor que tu competencia? Igual, eso genera
muchísima polarización. Si yo considero que mi banco está mucho mejor, en este caso, con los canales personales, que su competencia, ¿vale? Competitivamente, el Emo-Index se dispara. Bueno, pues vamos a ver cuántos clientes consideran que su banco está mucho mejor que la competencia en atención personal. Fijaros, Mediolanum, 63%, Ciudadanos un 39%, Laboral Cucha un 38%, ING un 38%, así hasta Sabadell, Unicaja, CaixaBank y Unicaja, que están en los últimos puestos, ¿no? Esa comparativa competitiva ya no es tanto que estés más o menos digitalizado con respecto a hace un año, no, es con respecto a lo que yo percibo de los demás, es muy importante. Eso en cuanto a los canales personales y también en cuanto a la digitalización. En este caso es, oye, ¿cuántos de los clientes consideran que su banco está peor o mucho peor que la competencia digitalmente? Bueno, pues vemos desde Openbank, que ya hemos visto que el esfuerzo que percibe, por tanto, el tema digital está muy bien resuelto, un 2% solo consideran que están peor digitalmente. Fijaros, por ejemplo, que nos ha sorprendido un poco también el tema Bankinter, un 14%, Ibercaja un 16%, o Unicaja Banca también un 16%, ¿no? Con lo cual, esa comparativa competitiva es lo que realmente ahora polariza desde el punto de vista del modelo de relación, no tanto mejoras tangenciales en la oficina, en la app, en la página web, ¿vale? Con lo cual sí que hay que estar al día de lo que para el cliente es un estándar del sector, ¿vale? Y ya para terminar, es un resumen de lo que acabamos de ver, lo que decía Elena antes, oye, pues es que no solo es que esta relación causal exista, sino que la hemos demostrado y que, entre otras cosas, hemos conseguido publicar en la Business Strategy Review precisamente estos resultados. Una mejora de 5 puntos en el Emo Index desciende cada 5% cada 5% que sea capaz de incrementar el Emo Index, voy a conseguir que haya un 3,4% menos de posibles desertores. Si está muy mal, el 72% de los clientes que están muy mal emocionalmente dice que se va. Si está muy bien, tan solo un 2%. Como hemos medido estos 12 estudios, pues hemos podido ver desde el punto de vista de los comportamientos reales. Es decir, nosotros hoy clasificamos desde oponentes a fans a los clientes y vamos a ver qué han hecho a los 18 meses. Bueno, pues fijaros la diferencia que hay en ventas, en clientes que nos han dicho que en esos 18 meses o que hemos visto que a los 18 meses han incrementado su saldo, han contratado nuevos productos con el banco. Si era un fan, hace 18 meses lo ha hecho el 62%. Si era un oponente, tan solo el 11%. ¿Vale? Y en recomendación, otra de las cosas que siempre preguntamos es, bueno, y en el último año, ¿tú has recomendado a alguien tu banco principal? Fijaros cómo la recomendación crece exponencialmente con el Emo Index. Es decir, al principio no recomiendo a nadie, cuando estoy muy quemado con el banco no recomiendo, y a medida que estoy en tramos positivos, que soy un follower, que soy un believer, sobre todo que soy un fan, pues sí que he recomendado el último año. El 70% de todas las recomendaciones que se han producido en el sector en el último año provienen o de los fans o de los believers de su entidad principal. Con lo cual, oye, es fundamental conseguir fans porque son los que van a generar recomendaciones. Y el 30% de todos los clientes han entrado en el último año por recomendación, ¿vale? Con lo cual es fundamental. A modo de resumir lo que hemos visto, pues oye, tips diagnósticos de las cosas que ha pasado en el sector. Primer aumento emocional del Emo Index desde el año 2018, que sí que parece que puede anticipar un ciclo expansivo desde el punto de vista emocional, que esto se ha producido por un aumento de las emociones positivas, las emociones negativas se han mantenido estables, que la confianza y la frustración, perdón, son aquellas dos que acabamos de ver que en positivo y en negativo son más importantes, pero ojo, por ejemplo, con la alegría, que está ganando un protagonismo muy relacionado con alegría, recompensa, tipo de interés, financiación, condiciones, etcétera. ¿Qué hemos visto desde el punto de vista de las experiencias? Que el cambio de modelo de relación pues, ya no es tan importante, no diferencia tanto la experiencia entre unos y otros, sobre todo, por ejemplo, los canales digitales, pero sí que diferencia mucho y polariza mucho mi mismo index si yo te valoro competitivamente por encima o por debajo de la competencia, con lo cual, ojo con cómo el cliente me percibe con respecto a mi entorno, que sí que hemos visto, y el Banca Seguros es un ejemplo cada vez mayor, que los bancos tienen la capacidad e influencia suficiente en el cliente y la vinculación emocional para intermediar en la comercialización de otras cosas. Seguros es un ejemplo, ¿vale? Pero ojo, saber el impacto emocional que tiene vender esas cuestiones a mis clientes, ¿vale? Con lo que estoy consiguiendo. Por tanto, todo lo que nos ha dicho el modelo es, ojo, que la relevancia de todo lo que tiene que ver con los triggers y touchpoints relacionados con productos cada vez es mayor. Estamos en un momento en el que los productos ganan protagonismo, sus condiciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con la transparencia, todo lo que tiene que ver, etcétera, ya lo hemos comentado, que es un sector desde el punto de vista de los KPIs bastante diferenciado. Analizamos otros sectores, hay muchas menos diferencias. Desde luego, y sorprende, ¿verdad? Sectores Sorprende como mucho. seguros de salud, que hay tanto mundo emocional, Exacto. está mucho menos indiferenciado.
O sea, más en diferencia, y aquí hay muchas diferencias, con lo cual hay margen para subir o para mejorar o empeorar, porque me puedo mover hacia arriba o hacia abajo porque los bancos analizados son un ejemplo de ello. Que el esfuerzo emocional es un KPI muy importante, pero que se centra más en la parte negativa, en quitar aquello que es un impedimento para que el cliente se relacione con nosotros, más que en lo positivo, y por tanto el tema digital es una cuestión necesaria, pero ojo que no es suficiente. Necesitamos otra serie de herramientas para vincular emocionalmente a los clientes a través de emociones positivas, porque las emociones positivas son las que van a generar fans, por tanto, comportamientos como la recomendación, que precisamente la recomendación es básica en este sector, porque cuando les preguntamos a los clientes que han contratado el último año que por qué lo han hecho, un 30% nos dicen que han elegido su banco por recomendación de un amigo o familiar, con lo cual sí que estamos en el sector bancario en un sector puramente experiencial. Los clientes deciden, tienen una serie de experiencias y deciden y se comportan en base a ello, y por eso hay que gestionar la fidelidad, evitar las fugas, generar recomendaciones, y para ello el mundo emocional es fundamental, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos visto que tiene el 12º estudio de emociones en banca, todo este contenido, a lo que es importante añadir que hay un triple prisma. En primer lugar, que no se trata solo de datos, ya lo hemos visto, es un modelo que nos permite priorizar, saber qué palancas hay que accionar a la hora de buscar resultados y obtenerlos, ¿vale? Un modelo causal. En segundo lugar, que tenemos un benchmark. Tenemos un benchmark dentro del sector, 17 bancos, y con otros sectores, como pueden ser seguros de salud, distribución, etcétera. Y luego que tenemos una evolución, pues más de 10 años de estos datos, viendo cómo evoluciona el tiempo, para detectar tendencias, para ver cambios en los modelos de priorización, etcétera. Y que esos 12 estudios, pues algo nos han dado desde el punto de vista del conocimiento del sector, del mundo emocional aplicado a la banca, y por tanto, que todo eso lo vais a poder ver reflejado cuando queráis adquirir este estudio, ¿no? Y para cualquier contacto comercial, aquí tenéis a Nelson, que estoy seguro que casi todos lo conocéis. Y bueno, con un poquito de retraso, un par de minutos por encima del tiempo que teníamos previsto, pues acabamos de terminar la presentación. A partir de aquí abrimos el turno para que nos enviéis vuestras preguntas, bueno, por el chat, o lo hagáis personalmente, abrís el micrófono, y nosotros encantados de contestar todo aquello que estiméis oportuno. Así que muchas gracias y es vuestro turno. Eh, Vamos a unos minutitos para preguntas para la prensa. No sé si por aquí estoy mirando si hay alguna que Sí, queréis hola, buenos hacerle. días. Sí, Hola. hola, Sí, soy Víctor. Víctor Cruzado de Expansión. Hola, Sí. Víctor. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? estás? Bien, me ha llamado la atención lo de la vinculación emocional, que los últimos puestos los están bancos que eran procedentes de antiguas cajas de ahorro, aunque ya hace tiempo que se hizo la transición, no sé a qué es debido, porque también habéis dicho que la digitalización sea como que se ha igualado, pero también veo que los primeros puestos hay bancos como Openbank, ING, que sobre todo son muy digitales. No sé si es por esto o cuáles son las razones. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Víctor. Pues esto es como todo, es un proceso. De dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, tenemos los bancos con origen caja de ahorros que venían de un modelo muy basado en la proximidad y basado en la localización geográfica, que eso además, con todo el tema de la transformación digital, el cierre de oficinas, pues se ha visto Y dañado. eran de procesos más personales Exacto, también. mucho más relacionado con la relación personal, que en la mayoría de los casos hemos visto cómo eso ha tenido un dolor importante para sus clientes. También hay quienes están consiguiendo hacer de la relación personal su valor diferencial. Mediolanum, Cajamar, que están consiguiendo aumentar la vinculación precisamente trabajando en eso. Pero los que hemos visto que están los últimos, en este caso Unicaja y CaixaBank, también tiene mucho que ver con ese proceso de fusión De reciente. fusión. A Es ver, al decir, final integrar culturas, integrar procesos, más allá de que sean luego digitales, pues lleva su tiempo. de De hecho, absorción del propio personal de la dentro de caja. ese dato que hemos visto de CaixaBank y de Unicaja Banco, tenemos el dato desagregado de los clientes que vienen en el caso de CaixaBank o de Bankia, o de Unicaja, de Liberbanco, de Unicaja. Y podemos ver dónde está el mayor dolor. Por ejemplo, en el caso de CaixaBank, pues el dolor es mucho más intenso entre los clientes que provenían de Bankia. Es decir, que son los que perciben que más han tenido que adaptar a la forma de hacer las cosas que tenía CaixaBank, no viceversa. Entonces, bueno, lo que digo es un tema de un camino. Y luego los que salen arriba en el ranking, pues no es lo mismo nacer
Ya digitales o exactamente, ya, nacer a ver, digital o tener que transformarme a digital. ¿Por qué? Porque estoy obligando a mis clientes a hacer ese esfuerzo de transición. Entonces, aquellos bancos que han nacido en digital, pues los clientes que tienen desde el principio son pro ese modelo. Esos bancos que se han tenido que transformar, pues habrá unos clientes que han adoptado esa transformación de forma muy entusiasta, ya era hora que no tuviera que ir a la oficina, y hay otros que se han resistido más, que por tanto eso ha venido penalizando sin duda el lastre emocional en los últimos años. Pero como digo, el momento del modelo de relación y de este proceso de transformación en cuanto a su impacto emocional, estamos viendo que va a menos, ¿vale? Ya está más asumido bueno, es un modelo más autoadministrado por el cliente, que sí que hay contactos personales y muy relevantes cuando hay momentos de la verdad, cuando tengo una reclamación, cuando quiero contratar un producto, etcétera, pero ya el modelo de relación va a dejar parte de su protagonismo a otros temas como pueden ser los productos. Y sobre todo de momento, los canales digitales ya hemos visto que cada vez diferencian menos la experiencia. Entonces, estar arriba o abajo no solo tiene que ver con el modelo de relación, pero sí que viene explicado a través de ese proceso de transformación que, como decimos, es lo que ha movido el sector los últimos 10 años. Es que un poco, no sé si hemos dado respuesta a tu pregunta, Víctor, pero de ahí viene esa diferencia, ¿no? Quien ha nacido de una forma, quien ha tenido que transformarse, como eso, en función de tu base de clientes, pues se ha sentido por los clientes. Muy bien, gracias. De nada. No sé si hay alguna preguntita más de mira, por ahí prensa. veo yo, de prensa, no sé si hay alguna pregunta más. Ujú. Bueno, buenos días. Hola. Perdonadme, no me pongo las cámaras porque estoy un poco mala. Yo había puesto Vale. unas preguntas en el chat. Mi nombre es Gabriela Lanzilli y Hola soy, Gabriela, sí, justo es lo que estaba viendo. ¿Cómo habéis seleccionado los bancos? claro, y como he visto la pregunta, digo, bueno, pues contesto directamente a Vale. través del audio. Soy Gabriela Lanzilli y yo soy responsable del área de experiencia cliente en CTLM. Que es parte del grupo de BNP Paribas en España. Entonces, bueno, lo primero, enhorabuena. El Gracias. estudio Muchas del gracias. informe es súper interesante, es la primera vez que lo veo. Y sí, tenía muchas ganas de estar aquí hoy pues, precisamente para ver primero si había alguna coincidencia con lo que nosotros vemos internamente y en muchos casos yo diría que sí. Ujú. Las temáticas son muy interesantes porque la parte de, digamos, las emociones es muy difícil asociarlas o, digamos, cuantificarlas o darles un peso cuantitativo y relacionarlas con esas métricas que habitualmente nosotros medimos dentro ¿no? de lo que es la experiencia cliente. Me refiero pues al NPS, al nivel de satisfacción y bueno, pues tenemos otras herramientas que nos ayudan un poco a identificar cuál es el sentimiento, ¿no? del cliente, pero vosotros lo habéis hecho muy bien. Y nada, la pregunta que yo sí os quería hacer es, ¿cuál es el criterio de selección de la lista que habéis presentado antes de los bancos seleccionados? ¿Y cuál es el filtro que hacéis para, digamos, enviar la encuesta a esos clientes? Vale. Si es que En tenéis cuanto, alguna. Sí, Te he contestado. Muchas gracias por tu comentario, Gabriela. Un placer haberte contado un poquito más del estudio que te haya resultado llamativo y que además tenga sentido con lo que estudiamos internamente. Pero Sí, bueno, en cuanto a la selección de los bancos, es básicamente, a ver, lo que nosotros vemos aquí es todo aquello que podemos medir a través del acceso a fuentes de información públicas. Es decir, nosotros hacemos el estudio en un panel online, fijamos cuotas de aquellos bancos en las que podemos obtener una muestra suficiente para dar un dato robusto y representativo, ¿vale? Entonces, aquellas entidades que por su eh, digamos, presencia en el mercado español no llegan a un número mínimo de clientes, pues no tenemos la capacidad de a través del panel obtener datos suyos. Lo que sí que tenemos, y algunos de los que estáis aquí ya lo sabéis porque lo hacéis así, es la capacidad de lanzar la misma encuesta sobre vuestra base de datos de clientes y tener una comparativa más profunda y mucho más certera, y además que puedo vincular con mis datos sobre mis propios clientes, ¿no? Entonces, evidentemente lo que estamos presentando hoy son todos resultados
que se han producido o que hemos obtenido de lo que medimos a través del panel online con el que medimos al sector, de esas 3.200 encuestas. Hay datos adicionales de entidades que han dicho, bueno, yo aparte de medirme con ese panel, quiero lanzar mi encuesta a mis clientes. Y tenemos pues 500, 1.000, las que sean, cada una de las entidades que hemos conseguido. Eso no está aquí, eso se le da a cada una de las entidades que está interesado en hacer ese tour, ¿vale? Entonces, dándote respuesta, nos gustaría que en vez de 17 fueran 30, pero de momento, de las que podemos llegar a tener una muestra representativa a nivel de clientes que digan que es su banco principal, tan solo tenemos estos 17, ¿vale? Ok, gracias. Gracias. Eh, Nada, aquí, Gabriela.